Madonna de Torcello, al arte incluso medieval, románico, parte del gótico. En cambio, el Cristo de Miguel Ángel, las Madonas de Tiziano, las figuras de Rafael y Durero, se las llama imágenes de devoción. Anda. La imagen de culto no procede de la experiencia interhumana, dice Guardini, sino del gobierno de Dios, del ser de Dios, que se concreta, digamos, en la obra de su gracia. De Dios procede más la imagen de culto. En cambio, la imagen de devoción arranca un poco de la subjetividad del artista, de la vida interior del creyente, del artista, del que hace el encargo, y está influida por la piedad humana, está influida también por las corrientes de la época, por los movimientos artísticos del tiempo, etcétera. Todo eso es imagen de devoción para él. Se refieren a Dios, por supuesto, y a su gobierno, pero como contenido de la piedad humana. Es decir, que mientras que la imagen del culto está dirigida a la trascendencia, o mejor, parece venir de la trascendencia, la imagen de devoción surge de la inmanencia, de la interioridad. Nosotros estamos acostumbrados a equiparar lo religioso con la interioridad. Mientras lo hagamos así, no podemos comprender lo que es la imagen de culto. Pero esto no tiene interioridad, mejor no tiene interioridad humana, digamos así, psicológica, psicologizante. Si se quiere seguir hablando de interioridad, habría que atreverse a decir que en esa imagen se hace perceptible la interioridad divina. La imagen de culto no tiene psicología, no acentúa los rasgos psicológicos en el sentido habitual de la palabra, tiene realidad, tiene esencialidad, tiene poder. No hay nada en ella que analizar, sino que se manifiesta aquel que reina, digamos así, se manifiesta lo divino y el hombre, si la capta, enmudece, adora, contempla, reza. El sentido de la imagen de culto es que Dios se haga presente. Esa presencia es difícil de definir con mayor exactitud, pero de alguna manera está esa presencia de lo representado. En cambio, la imagen de devoción solamente hace una referencia, por así decir, a lo que se representa. La imagen de devoción no quiere dar expresión tanto a la propia realidad sagrada, sino más bien a la realidad experimentada. El hombre piadoso, por más honda y entrañable que pueda ser la imagen de devoción, ante ella se siente en el dominio humano todavía. Lo que habla ahí es el hombre, es el artista, es la psicología del artista, es lo subjetivo. Claro que el hombre creyente puede usar eso para elevarse a Dios, pero ante la imagen de culto no se pregunta tanto uno quién ha hecho esta imagen, cómo la emprendió, qué ha logrado, como nos preguntamos ante un cuadro de Rafael. La obra humana queda atrás, domina la presencia sagrada. En cambio, en la imagen de devoción tenemos muy en cuenta el hombre que la hizo, el hombre determinado. El hombre que crea una imagen de culto no es propiamente un artista en el sentido vulgar de la palabra, no crea, sino que sirve a un fin, sirve a una finalidad. Se podría comprender que el artista que quiere producir imágenes de culto requiere un orden, la orden de la jerarquía, digamos así, no es una iniciativa propia, está hermanada con la teología, su obra de arte, y desde ese punto de vista una imagen puede ser una herejía, una imagen de culto, una herejía objetiva. La imagen de culto es sagrada, en el sentido estricto de la palabra, no solo éticamente, sino en lo religioso. Y lo religioso no en el sentido de la piedad, sino objetivamente, en sentido de majestad, digamos. En la imagen de culto se hace presente lo sacro. Como definía también Rudolf Otto, lo sacro es lo que al mismo tiempo nos repele y nos atrae. Nos da como temor, por un lado, como algo distante, pero al mismo tiempo nos fascina. Tremendo me fascina, dice este autor Rudolf Otto. Tremendo y fascinante a la vez. Eso es lo propio del sentimiento sacro, digamos así. Quítate las sandalias de los pies, le dijo Dios a Moisés. Eso siente uno ante la imagen de culto. Y por eso, el lugar perteneciente
el lugar pertinente de la imagen de culto es lo sagrado, lo apartado, la iglesia, el recinto sobre todo. La imagen de devoción, aunque esté en una iglesia, está en cuanto la iglesia es un lugar de experiencias religiosas, un lugar de edificación, sin distinguirse de la casa de uno, de la pared de uno donde la tiene tranquilamente, sino solo en el grado, digamos así. Está en una iglesia o está en mi casa, pero es lo mismo propiamente. En cambio, la imagen de culto no, es litúrgica, está referida a la esfera pública, tiene, digamos, una situación oficial en la iglesia, es de derecho público esa imagen, no pertenece a la esfera general, no pertenece a la esfera privada. Cierto es que esa imagen, dice Guardini, uno la puede sacar de una iglesia y llevarla por las calles de la ciudad para una procesión o llevarla a un mercado, pero no puede quedarse allí. Tiene que regresar al mundo sacro, tiene que regresar al ámbito sagrado. Y cuando, a pesar de todo, esté en la casa de uno y se la percibe como tal, inmediatamente forma un enclave sacral, como pasa en las casas rusas, decíamos, el rincón sagrado, un enclave sacral, digamos, ya no se encuentra en la casa como en el lugar de residencia, sino que está en prolongación de lo sagrado, lleva lo sagrado a mi casa, de alguna manera. En cambio, el espacio de la imagen de devoción está dado como prolongación de lo privado. En cuanto se encuentra en una iglesia, esta no es tanto el lugar separado y consagrado del misterio divino, sino el lugar de los devotos, individuos devotos. Y por tanto la imagen puede llevarse a la esfera privada o estar inserta en ella desde el principio, puede estar en casa, la imagen religiosa. Esto es muy importante, esta distinción que hace Guardini entre imagen de culto e imagen religiosa. Rubens, Tiziano, esos grandes artistas renacentistas no han hecho imágenes sacras, han hecho propiamente imágenes religiosas. Las imágenes sacras son otra cosa, están en este contexto del templo, del símbolo que hemos visto. Y dice Guardini, terminando su artículo, que la historia parece mostrar que la imagen del culto es de los tiempos primitivos, es decir, del principio del cristianismo, del románico occidental, del primer gótico, del arte bizantino, ruso, y que después, a partir del Renacimiento en más, entraron las imágenes de devoción. Es una decadencia del hombre, podríamos decir, haber pasado de las imágenes de culto a estas imágenes de devoción. Y se pregunta, ¿es aún posible hoy una imagen de culto? Es decir, estamos tan arruinados que ni siquiera somos quizá capaces de hacer imágenes cultuales propiamente. Escribe Evdokimov, este teólogo ruso, se puede decir que toda obra puramente estética se abre en una especie de triángulo, dice él, un triángulo formado por el artista, la obra y el espectador. Toda obra puramente estética es así, el artista, la obra que hace y el que la mira. El que la mira siente una emoción ante la obra hermosa, linda, se admira, digamos, pero todavía eso no es sacro. Para que haya sacro debe haber una cuarta dimensión, dice Evdokimov. Esta cuarta dimensión es la trascendencia, o sea, un cuarto componente, no solo el artista, la obra y el espectador, sino una presencia con mayúscula, digamos así, en el icono. Una presencia por la cual el artista se borra detrás de la tradición que habla. Por eso dice, los iconos casi nunca son firmados. La obra de arte deja lugar a una teofanía de Dios, a una manifestación de Dios, no una manifestación del artista. Lo que pasa es que el mundo moderno, como veremos la próxima vez al hablar de la decadencia del arte moderno y del arte sacro, el mundo moderno es un mundo que centra todo en el hombre y no en Dios, y por eso difícilmente capta el valor de una imagen cultual, de una imagen sacral. Ponemos en la hojita de la conferencia de hoy que son tres los fines, las utilidades del icono, y con esto vamos a culminar esta tercera conferencia de hoy. El Concilio de Nicea justifica el uso de las imágenes por su utilidad múltiple. Dice que no es por un amor carnal que alabamos a los santos y los pintamos, sino porque queremos tener sus virtudes para imitar y retrasamos sus vidas en los libros y los reproducimos por la pintura, porque lo hacemos esto para nuestra utilidad. La imagen entonces es útil,
tiene esta utilidad. No tengamos miedo a la palabra útil, ¿no? Y estas son las tres utilidades de la imagen. La primera, la enseñanza, ponemos allí. Es decir, la primera conveniencia de la imagen es porque es útil para la instrucción. Es lo que ha sido señalado por los padres. San Gregorio I escribía lo que para los que leen en la escritura, esto es para los incultos la pintura. Sin embargo, en el Oriente no gusta mucho esta fórmula del Papa Gregorio I porque se piensa, con razón pienso, y también lo dijo el concilio de Nicea, que las imágenes no solo son útiles para los incultos, sino aún para los perfectos, para todos son, para la enseñanza de todos. No hay que creer entonces que solo para los analfabetos son las imágenes. Y así, dice San Teodoro Estudita, aún el perfecto tiene necesidad de la imagen, como tiene necesidad del libro para el Evangelio. Esta comparación entre la imagen y el libro, o la palabra, se encuentra también en el Concilio de Nicea, en donde se dice que entre el libro y la imagen hay una gran ventaja para la imagen todavía sobre el libro. San Nicéforo, este santo del que hablé en la primera conferencia, desarrolla así este punto. Los discursos también son las imágenes de las cosas, y primeramente entran en el oído, porque es preciso primero que los sonidos golpeen el oído de los oyentes, y en segundo lugar el oyente, por medio del razonamiento, llegue a la inteligencia de las cosas que se le leen, mientras que la pintura, desde el comienzo y sin intermediario, conduce a las cosas mismas, como mera mirada, desde el primer encuentro, da un conocimiento claro y perfecto de las cosas. Lo que el relato cuenta, la pintura lo muestra. Y así como el hecho está por encima del discurso, así la imitación del hecho lo llevará sobre los sonidos del discurso para hacernos conocer las cosas. Por eso dice este santo que cuando uno lee una cosa, a veces no la entiende bien, a veces uno la entiende de una manera o de otra, en cambio la imagen no se puede entender mal, digamos así. De entrada se abre a la inteligencia del hombre y por eso él ve que es superior, digamos, la pintura como utilidad pastoral a la palabra, a la predicación, en cierta manera. Es una predicación muda, pero bien efectiva. Allí donde la razón no capta por medio de la palabra, el icono viene en su ayuda. Y por eso decía San Juan Damasceno, si un pagano te pide mostrar tu fe, llévalo a la iglesia y colócalo ante los iconos. O sea, el icono es una predicación. Leamos el texto del Damasceno. Te pregunta, hombre, si a ti viene un gentil y te dice, muéstrame tu fe, para que yo crea, ¿qué le mostrarás? ¿No lo elevarás acaso de las cosas sensibles a las invisibles, para que las abrace con gusto? Porque si le dices, aquel en quien creemos es invisible, ¿a la luz de qué se moverá para que crea a tu fe? Pero a él primero le propones lo sensible, como rudimento. Entonces poco a poco lo llevas a lo invisible. Lo conduces a la iglesia, le muestras sus ornatos, les abres las figuras de las imágenes, ve el infiel y dice, ¿quién es este que está clavado a la cruz? ¿Quién es este que pisotea la cabeza de aquel anciano? ¿Acaso enseñando por la imagen no le respondes? Es enseñando por la imagen, dice. No le respondes, este que está clavado es el Hijo de Dios, que aceptó el suplicio para quitar los pecados del mundo. Este que resucita es aquel que junto consigo resucita al primer padre Adán. Y así sensiblemente lo conduces al conocimiento de Dios. Después lo llevas al bautismo, dice, en la pila va a haber solo agua, pero tú le vas a explicar que detrás del agua está la gracia del Espíritu Santo, que lo va a hacer Hijo de Dios, y después lo vas a llevar a comulgar, y él va a ver pan y vino, y le vas a decir que detrás del pan y vino, mejor, en vez del pan y vino, no es pan y vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, por lo sensible lo vas a llevar a lo espiritual, a lo sobrenatural. Pues vemos cómo la imagen es una docencia, una enseñanza, un método excelente y hasta mejor que la palabra para comunicar la doctrina. El carácter doctrinal es un rasgo esencial del arte sacro oriental en todas las épocas y lo advertimos eso a lo largo de la historia porque se usó el arte para refutar las herejías. Así, por ejemplo, cuando Arrio veía en Cristo no a Dios, sino una criatura, se puso a los dos lados de la imagen de Cristo las letras alfa y omega,
La primera y la última letra del abecedario griego para indicar que Cristo, digamos, es eterno, principio y fin, alfa y omega. O sea, el arte sirvió para corregir un error doctrinal. Y cuando Nestorio dijo que la Virgen no era Madre de Dios, se multiplicaron los iconos de María con el niño en su seno o con el niño en sus brazos. El arte fue una docencia contra la herejía reinante. Y cuando los docetas, los herejes que afirmaban que Cristo no tuvo realidad carnal, no tuvo carne, sino que era una apariencia, era una especie de ángel, era un artificio, lo que se ve en su cuerpo, se pintó bien el aspecto humano de Cristo. Por eso entonces vemos cómo, y esta es la primera enseñanza del icono, la primera utilidad del icono, sirve como enseñanza, como doctrina. Segundo, decimos que sirve, es como memoria. Pusimos ahí en la hojita presencia anamnética. Anamnesis en griego quiere decir memoria. Amnesia, ¿no? Lo contrario. Anamnesis, memoria. Presencia anamnética, es decir, que en el mundo oriental sobre todo, se mira en la imagen no solamente lo que allí se nos muestra, sino que en la imagen hay una presencia, de alguna manera, de los significados. Y así señala Dokimov que en Occidente, en relación con las imágenes, el Concilio de Trento acentuó la memoria, pero una memoria puramente, digamos así, memorística, podríamos decir, y no que hace presente lo que se representa. No una memoria epifánica, dice, la epifanía que dice eso, que manifiesta lo que está escondido detrás. Es decir, que el Occidente ha destacado el carácter de docencia de las imágenes, el primer punto que vimos, lo ha destacado bien, y el carácter anamnético, pero más bien emotivo que profundo de la palabra. En Oriente, en cambio, la profusión de iconos no se debe solo al amor del embellecimiento de la Iglesia, no al mero culto exterior, sino al deseo de poner al fiel en contacto vivo con las imágenes que se representan en el icono, con los santos que se ven en el icono. Es decir, lograr que el que mira el icono entre en comunión con lo figurado, con lo representado, que es más que un cierto estado de alma piadosa, digamos, sino un medio de comunión con Cristo, la Virgen, los santos, una comunión con lo trascendente. Y por eso entonces, si antes en la primera utilidad del icono se miraba a la inteligencia, carácter didáctico del icono, ahora se mira a la memoria. Como dice bellamente el Damasceno, las sagradas imágenes pintadas en los libros, sean las iglesias, para purificar la memoria y excitar el amor, purificar la memoria. Hay así toda una teología de la presencia que me sería largo aquí exponer y que ha sido muy acentuada por los padres griegos sobre todo. El Oriente cristiano ha mantenido un contacto más estrecho con la antigüedad que el Occidente medieval y posterior. Ustedes saben que en los primeros tiempos, ya en la época de los neolítica, los cazadores primitivos dibujaban en las cuevas animales, como las cuevas de Altamira, para atraer un poco mágicamente a los animales. Según su manera de pensar, el animal está en la imagen. La imagen es, para el hombre primitivo, símbolo objetivo de la realidad. El ídolo también era un dios, no representaba un dios, era un dios de alguna manera. Pues bien, esta idea, un poquito corregida, porque evidentemente los orientales saben que la tabla no es Cristo, pero algo queda de esa fuerza, digamos. La tabla no solamente representa a Cristo, es algo más que eso. Y eso en Occidente lo hemos olvidado. Es algo más que eso, hay una energía de Cristo ahí. Hay de alguna manera una cierta presencia, un modo de presencia, a través precisamente del simbolismo. Dice el Concilio de Nicea, también las imágenes de los santos obran curaciones y maravillas. O sea, esta idea de que las imágenes están como llenas de realidad. Hay como una presencia de la realidad de la persona representada y por eso la capacidad de hacer milagros. Teodosio de Estudio, un autor antiguo, le escribía una vez a un militar que había elegido para su hijo como patrono un icono de San Demetrio. Teodosio le habla de la curación del siervo del centurión de Cafarnaúm y le dice que Cristo curó al siervo a distancia, digamos así. La palabra divina, dice, reemplazó la presencia corporal de Cristo que no fue a su casa.
Y dice algo parecido pasa con el icono. El icono reemplaza al original. Allí en la palabra estaba presente el Verbo divino realizando el milagro, la maravilla. Y aquí está espiritualmente, digamos, en su imagen, el santo San Demetrio. La imagen que te regalo está allí, de alguna manera, para hacer también sus milagros. Por eso entonces, la imagen es como una prolongación de la persona, un órgano de la vitalidad del santo. Por eso fue tan terrible el romper imágenes. Era como querer romper a Cristo. Ya hemos visto cómo se comparaba el martirio del icono con el martirio de Cristo. El martirio del icono continuaba la pasión del Señor. Es interesante, creo, esta idea de la presencia mistérica, de la presencia anamnética o la memoria de lo que allí se representa. El que mira la imagen, entonces, ve en ella a lo que se representa. Y por eso, el hecho es que para el Oriente, el icono es uno de los sacramentales de la presencia, digamos así, de las fanías o epifanías de Dios. El Concilio Ecuménico sobre las imágenes dice, como leí, sea por la contemplación de la Escritura o por la representación del icono, nos acordamos de los prototipos y somos introducidos en ellos. Linda esta fórmula, una comunión. Me introduzco en la Virgen representada en el icono, me introduzco en el Cristo representado en el icono. Y el siguiente concilio dice, lo que el libro afirma por la palabra, el icono nos lo anuncia por el color y nos lo hace presente. Nos lo hace presente. Por eso este tema de la presencia del imaginado en el icono tiene que ver con la teología litúrgica de la presencia. El icono, como nos oímos Andoquimos, rompe ese triángulo del cuadro formado del arte común, formado por el artista, el cuadro y el espectador, sino que hace un cuarto elemento, decía él, hace intervenir un cuarto elemento por relación al triángulo, que es la trascendencia del que atestigua la presencia. Este cuarto elemento es la trascendencia que se hace presente, es lo invisible que se hace presente. El artista se borra, pues, para dejar lugar a esta presencia, a esta teofanía, teos, Dios, fanía, manifestación, a esta manifestación de Dios, la teofanía, o esta manifestación del santo o de la Virgen. Un icono, entonces, no da por eso, sino lo estrictamente necesario, anecdótico, porque lo que le interesa no es tanto un retrato, ya lo hemos visto la otra vez, sino ser una ocasión para que se haga presente lo representado. Mirándolo en la pintura, dice un santo, lo alabamos como presente al santo. Mirándolo en la pintura, lo alabamos como presente. Por eso el icono no tiene, podríamos decir, una existencia propia, sino que es referencial, está siempre haciendo referencia a algo que lo trasciende, a la imagen que lo trasciende. Y así, si la palabra y el canto de la Iglesia santifica nuestra alma por medio del oído, la imagen la santifica por medio de la vista, primero de los sentidos según los padres. El icono responde a nuestro deseo de ver a Cristo, de ver a la Virgen, de ver a los santos. El iconógrafo, el que hace el icono, ha entrevisto ese mundo superior y lo ha representado sobre la tabla. Una especie de sacramental de visión es el icono. Su eficacia se produce a través de la vista, a través de esta visión. Por eso este tema, tan importante a mi juicio para entender lo que es el icono como presencia, tiene mucho que ver con el símbolo. Ustedes saben que la palabrita símbolo quiere decir, en griego, significa la semejanza de dos mitades, el símbolo y lo simbolizado. Símbolo, la semejanza de dos cosas que se empalman entre sí. Pues bien, el símbolo es algo esencial en la liturgia cristiana. La liturgia es un tejido de símbolos y el icono es parte de esa liturgia. Un símbolo, pues, es una parte de lo que no se ve. Eso es símbolo, la unión de dos partes, lo que veo y lo que no veo. Es algo que veo y que me lleva a lo que no veo. Esta definición del símbolo objetivo está muy unida con el concepto del misterio, si bien no coincide en todo. Los misterios cristianos son símbolos, que en el orden sobrenatural y divino son esencial y realmente lo que manifiestan en su apariencia externa natural. El bautismo es un símbolo. Yo tiro agua
pero hago un hijo de Dios. Hago algo visible, es la una parte, y la parte que no veo es la más fuerte, la más importante. Hago un hijo de Dios, el orden sobrenatural. Y así el icono está formado por dos partes, símbolo. Una parte que capto, que veo, que toco, pero otra que me escapa a los sentidos, pero no escapa a mi alma iluminada por la gracia. Y por eso el símbolo no es lo mismo que el signo. Un signo informa de una cosa, indica, por ejemplo, un kilometraje, es un signo. Tantos kilómetros de Buenos Aires. Un símbolo, en cambio, habla de comunión, de esencia entre el símbolo y lo simbolizado. Y entonces, en este sentido, el icono es un símbolo de lo invisible y se incluye dentro del símbolo general de la liturgia. Este conocimiento simbólico, que es siempre indirecto, apela a la facultad contemplativa del espíritu, a la imaginación evocadora e invocadora, porque uno evoca e invoca a lo representado allí, para descifrar el sentido, el mensaje del símbolo y captar su carácter epifánico de presencia, figurada, simbolizada, pero bien real, de lo trascendente. Pues bien, este espíritu de símbolo se mantuvo en el Occidente también hasta la Edad Media, hasta Chartres, hasta las grandes catedrales, hasta el primer renacimiento de Frangélico, de Simone Martini, pero luego se fue perdiendo el carácter simbólico. Un autor ruso, Dokimov, dice que la Edad Media muere cuando desaparece el símbolo, cuando desaparece el carácter simbólico. El Renacimiento no es simbólico en general, no es un arte simbolista, es un arte realista nomás, retratista, digamos así, no es un arte simbólico. El Occidente, la Edad Media muere cuando desaparecen los ángeles, dice Dokimov. El icono deja sitio a la imagen alegórica, en todo caso, que no es lo mismo, y didáctica, el pensamiento indirecto al pensamiento directo, lógico, cerebral. El símbolo es pensamiento indirecto. Es el fin del arte románico, que era un arte esencialmente iconográfico en el Oriente. Por eso los rusos más inteligentes miran con gran aprecio la Edad Media, en cambio con muy poco aprecio el Renacimiento para adelante. Sienten empalmar su gran arte antiguo, ¿no?, de las épocas de oro, con las épocas de oro del Occidente. No así con la época ya de la Europa decadente y apóstata, de alguna manera. En griego las palabras diablo y símbolo tienen la misma raíz, diabolon, símbolon, diabolon, nada más que el diablo separa lo que el símbolo une. Dia quiere decir separación, diabolon. Sim quiere decir unión, símbolon. Diabolon es lo contrario, el símbolo hace lo contrario que el demonio. El símbolo es un puente que une lo visible con lo invisible, lo terrestre con lo celestial, y transporta de lo uno a lo otro. Esta presencia, y me detengo un poco en este segundo punto porque lo considero más importante, como se podría decir, se afirmaba mucho en los iconos rusos, se afirma todavía, con el hecho de dar al icono el nombre. Todos los iconos orientales tienen el nombre, aunque parezca obvio. Por ejemplo, la Virgen siempre Meter Seu, Madre de Dios. Resumido, pero está el nombre. Le ponen el nombre de la persona, porque poner el nombre es hacerla participar en cierta manera de la riqueza inagotable del ser personal. El nombre se identifica con la persona nombrada, y por eso la bendición del icono, al bendecirse el icono, al ponérsele el nombre al icono, se afirma, se confirma esta presencia especial. El icono es santificado por el nombre de Dios. Bíblicamente sabemos que el nombre de Dios es uno de los lugares de su presencia. El icono es el nombre de Dios dibujado. En el nombre pronunciado a través y con el icono, nuestro amor nos lleva a venerar la gracia de la real presencia de lo figurado. El icono entonces tiene que ver con la teología bíblica del nombre. El nombre de Dios es un icono oral. No se lo puede pronunciar en vano. Hay un mandamiento que dice no pronunciar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es un icono oral, el nombre de Dios. Y la pintura es el icono escrito. La imagen es pues el nombre. El nombre representa la presencia de lo nombrado, de alguna manera, la presencia inherente al nombre. Y por eso
Vemos en muchos escritores orientales que cuando hablan de los iconos dicen, están las imágenes como si estuvieran vivas. No lo dicen en el sentido nuestro de retratista, qué parecido que es a Vladimir, a San Vladimir o a San Demetrio, sino como si estuvieran vivas, es como si estuvieran, aquí se le estuviera viendo, con el mismo realismo, como si estuvieran, digamos, físicamente, visiblemente presente a Cristo. Presencia de Cristo, pues, presencia de los misterios de Cristo. En la liturgia, de alguna manera, se hacen presentes los misterios de Cristo. Cuando celebramos la Navidad, la liturgia canta, hoy ha nacido Cristo, que hoy ha nacido Cristo. Hoy Cristo ha resucitado, cantamos en Pascua, tanto en Oriente como en Occidente. Hoy, ¿por qué? Porque la liturgia hace presente los misterios, no solamente los recuerda con una memoria intencional, hace presente los misterios. Hay una gracia propia de la Navidad para hoy, que no la hay para Pascua, y hay una gracia propia de la Pascua que no la hay el día de Navidad. Hoy, pues bien, de alguna manera el icono, al representar el misterio de Cristo, lo hace de algún modo presente también. A este respecto escribe el Damasceno, Cristo, llamando a sus discípulos bienaventurados, decía, muchos reyes y profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Los apóstoles, por cierto, vieron a Cristo con los ojos corpóreos, así como sus trabajos, sus milagros, sus misterios. Nosotros, de manera semejante, deseamos ver y escuchar, y por tanto ser bienaventurados. Lo veían ellos cara a cara, porque estaba presente en el cuerpo. Nosotros, en cambio, porque no está presente con el cuerpo, oímos sus palabras como de libros, y santificamos el oído, y mediante este el alma, y podemos llamarnos felices. De este modo también a los libros de los que escuchamos sus palabras adoramos venerantes. Del mismo modo, por la pintura de los iconos, de su figura corporal, vemos expresada la descripción de los milagros y sufrimientos, alcanzamos así la santidad. Es decir, el misterio nos comunica su gracia contemplando a la imagen, así como oyendo el relato en el Evangelio, por ejemplo, que tiene una gracia especial de santificación. El Evangelio llega a mi oído y por mi oído al alma y me santifica. El icono llega a mi ojo, por mi ojo al alma y la santifica. Bienaventurados vosotros que veis lo que veis y oís lo que oís, dijo Cristo a los apóstoles y nos dice a nosotros que continuamos esa audición y esa visión a través de la lectura y de la imagen. Damasceno tiene una expresión lindísima, dice, por medio de mis ojos carnales que miran el icono, mi vida espiritual se sumerge en el misterio de la encarnación. Mi vida espiritual se sumerge en el misterio de la encarnación. O sea, miro el icono de la encarnación y mi vida se sumerge en el misterio. Lo hace presente el icono y yo me meto en el misterio. La presencia, pues, de los misterios de Cristo, de la Navidad, de la presentación en el templo, de la resurrección, todas estas cosas nos llegan por las palabras, pero nos llegan también con los colores, como dice un santo, el Damasceno también, tanto con las palabras como con los colores, tanto en los libros como en las tablas, en las maderas. Y San Teodoro Estudita, aludiendo a aquella frase de la primera epístola de San Juan, lo que vimos con lo que contemplamos con nuestros ojos, etcétera, eso es lo que os anunciamos, agrega, ahora lo vemos a Cristo sentado sobre la fuente, lo vemos caminando sobre el mar, lo vemos descendiendo a Cafarnaúm o ascendiendo al monte, dice, hablando de los iconos, lo vemos al Cristo como San Juan, bienaventurados los que vieron, los que vimos, los que oímos, pues nosotros también. No lo vemos a lo mejor con los ojos de la carne, pero a través del icono, a través de lo visible, taladramos lo visible y la fe nos permite esa mirada de águila que llega a lo trascendente. De esa manera entonces la imagen pintada es para nosotros como una luz sacra cuando la miramos. La pintura suele poner las cosas como si se las viera. La Epifanía, el Tabor, la Resurrección son irrupciones fulgurantes que se dejan ver. Este carácter mistérico ha influido, por cierto, mucho en todo el pensamiento oriental, y no se puede entender el arte oriental sin esta concepción de la belleza, digamos así,
presencial, epifánica, anamnética o a través de la memoria, pero una memoria que presencializa lo recordado, el hecho, el misterio recordado. Nos queda para terminar el último punto, el último efecto que produce, o que la última utilidad que tiene el icono. Me quedaba decir sobre la presencia un último aspecto, y es que me parece conveniente relacionar esta presencia, digamos, de Cristo en la Escritura y en los iconos con la presencia eucarística. Porque hay una presencia en la Escritura, hay una presencia en el icono, y hay una presencia muy superior, por cierto, en la Eucaristía, es la presencia por antonomasia. En los tres casos hay una cierta comunión con el oído, comunión con la vista, comunión con el gusto, podríamos decir ahora, con el tacto, con el gusto. Todos nuestros sentidos comulgan. Eso me parece también importante. Podríamos decir que el icono tiene una verdadera función de anamnesis, como la Eucaristía es una memoria, no de una relación subjetiva, sino un recuerdo vivo del Verbo encarnado. Después de la ascensión dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pues bien, Cristo se queda con nosotros hasta el fin del mundo, en su palabra por la audición, en la Eucaristía por la consumisión, y en el icono por el encuentro orante, la plegaria. Son tres maneras de quedarse Cristo entre nosotros hasta el fin de los tiempos. Bueno, decíamos que tercer y último punto, y termino, la tercera utilidad del icono, lo llamamos ahí la imitación, la mímesis o la imitación deificante, o sea, que hace al hombre como lo endiosa al hombre. Tercer efecto del icono. El icono refleja los diversos estados físicos y psíquicos correspondientes, por cierto, a las circunstancias en las cuales se encontró el personaje representado. Pero no hay que quedarse solamente con la emoción natural frente a una imagen, cuando decimos qué linda, qué emotiva, qué sentimental. El icono no es solamente eso, no quiere eso, quiere una mistagogia, es decir, introducirnos en el misterio. Es una mistagogia, dice San Máximo del Confesor. El misterio es una mistagogia, es decir, una introducción. El icono es una introducción en el misterio. Porque la imagen mira eso, a introducirnos en el misterio, a santificarnos mediante la imitación o la mímesis de quien se pone en su presencia. Escribe este padre Spidley, que he citado varias veces, y un gran sacerdote, que se ha señalado a menudo, dice que el Occidente, él es sacerdote católico, jesuita occidental, él dice que se ha señalado a menudo que el Occidente católico, aunque siempre ha defendido el culto de las imágenes, no ha captado este sentido profundo de la teología de los iconos, que queremos exponer aquí, un poco más de acuerdo al pensamiento oriental, sobre todo. Y las razones, dice, son diversas, pero la principal parece que es esta. El Occidente no presta atención al carácter dinámico de la imagen. O sea, la imagen es algo que está ahí. No está ahí para santificarme, sino como que algo que está allí nomás. No presta atención. Y dice que así como en la persona humana la imagen de Dios no es nunca perfecta y conserva siempre una apertura, digamos, a la santidad, a la escatología, así también el icono, pintado sobre la madera, no puede ser nunca considerado como algo terminado, hecho, sino que su ser es dinámico, debe crecer. ¿Crecer en quién? En el que lo mira. Y eso es precisamente su tarea santificante del espectador. Escribía San Nicéforo: las santas imágenes con las que se nos trae la memoria de los santos son sacras, y a los que las veneran les acumulan gracia. Fíjese, en el norte argentino hay esa costumbre, tocar la imagen y tomar gracia. Algo de esto es, tomar gracia, como si la imagen tuviera precisamente una energía divina, como dicen los rusos, una energía divina. No es simplemente una figura que orienta mis ojos, es una virtud divina, una fuerza divina que se une al arte humano. El icono en sí mismo posee un valor sagrado, es portador de energía espiritual. Y por eso el séptimo concilio ecuménico, el de los iconos, dice: la gracia de Dios reposa sobre la imagen, dice, porque los santos en su vida estaban llenos del Espíritu Santo, y después de su muerte, como dice el Damasceno, la gracia del Espíritu Santo permanece en sus almas, en sus cuerpos,
que son los sepulcros, que están en los sepulcros, en sus rasgos y en sus imágenes. Está el Espíritu Santo actuando a través de esa imagen del santo, como actuó en su vida, a lo largo de su vida terrestre. En la gracia del Espíritu Santo que permanece en la imagen, que santifica los ojos de los fieles, esa misma espíritu que vivifica la imagen. Tanto que los rusos han acuñado un verbo activo, iconizar, iconisein, dicen, iconisein, iconizar. El icono iconiza al que lo contempla, lo hace icono viviente de Dios, lo hace imitador. Por eso decimos imitación deificante, a uno lo deifica, lo hace divino. ¿No tendrá que ver todo esto algo que ver con esa frase tan linda de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo? El icono es la belleza, lo hemos hablado la otra vez, la splendor veritatis, hemos hablado de la transfiguración de la tabla, pero la belleza salva. Cristo es el verbo encarnado, es la belleza suprema, decía Dostoyevsky, y ese verbo encarnado a través del icono salva. La belleza salvará al mundo. Evdoquimos, comentando este texto dostoyevskiano, dice, la belleza que salva al mundo, dice, es precisamente la belleza que pasa por el icono, que de alguna manera nos hace imitar, es un modelo de la bondad divina. Por eso siempre los orientales han visto relación entre la verdad y el bien. El arte opera una síntesis única, el arte conduce al bien, nos hace aspirar la santidad, el arte sacro me refiero, este arte al que nos hemos referido. Por eso un florilegio bien conocido en el mundo oriental se llama filocalia, que significa el amor de lo bello, nombre sintomático que quiere decir entonces que un santo no es solamente bueno, es también bello, irradia no solo la bondad divina, sino la belleza divina. Dios ha puesto al hombre, dice San Gregorio, como cantor de su irradiación. La salvación aparece como una curación que restaura al hombre, el cosmos, la belleza. Un santo es bueno, pero también es espléndido, esplendoroso, es hermoso. Y bien, eso es lo que nos llega a través de la belleza de la imagen. El icono, entonces, nos ayuda a santificarnos. El icono es una ejemplaridad, por cierto. Cuando vemos las imágenes de los mártires, ¿no?, nos estimulan a la vida cristiana, según aquella frase de que los ejemplos arrastran, sobre todo cuando son vistos, y las imágenes nos lo hacen ver. Esos ejemplos, las imágenes entonces de los santos que han resistido hasta el pecado, al pecado hasta a la sangre, hasta el martirio, que han sido servidores de la palabra de la verdad, los apóstoles, los mártires, son verdaderamente un ejemplo de heroísmo, un modelo de vida santa y de virtudes. Dice el Damasceno, yo reproduzco por la pintura las virtudes de los santos. Yo reproduzco las virtudes de los santos, porque ellos me santifican y me animan con el deseo de imitarlos. Son los santos, pues, que a través del icono me santifican y me animan, me dan coraje para imitarlos. Dice el Concilio de Nicea que los verdaderos hijos de la Iglesia Católica, contemplando por el sentido de la vista la imagen de Cristo y de su Santa Madre y de los santos ángeles y de los santos, son santificados y conforman sus espíritus a esos recuerdos, y se mueven a imitar las cosas allí representadas. Los iconos, pues, son una incitación para santificarnos, son como calones en nuestro camino hacia la gloria, la glorificación de Dios. El icono, digamos, finalmente, quedémonos en esta última palabrita, es deificante, que es una palabra típicamente de la teología oriental. La gracia en el mundo oriental es la deificación del hombre, o sea, el hombre se hace divino, dei facere, deificare, hacerse Dios por la gracia. Pues bien, esa frase que inventó San Ireneo, me parece, pero que luego ha sido tan recurrida en toda la espiritualidad oriental, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Podríamos decir, el invisible se hizo icono para que el hombre se eleve. O sea, el invisible se bajó hasta hacerse icono para que el hombre, contemplando al icono, se endiose, se deifique. Dios se abaja y se revela al hombre, y el hombre responde a Dios elevándose, concordando su vida con la revelación recibida.
En la imagen recibe la revelación y por la imagen responde a esta revelación en la medida en que en ella participa. Dicho de otro modo, el icono es un testimonio visible tanto del abajamiento de Dios hacia el hombre como del impulso del hombre hacia Dios. Recordemos aquella frase que comentamos en la anterior conferencia, esa frase del Damasceno que retoma la de Ireneo: Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dice Damasceno: Dios se hace carne para que la carne se haga verbo. Es parecida, un sinónimo, casi semejante. Dios se hace carne para que la carne se haga, el verbo se hace carne para que la carne se haga verbo. Si hay nacimiento de Dios en el hombre, y eso es la Navidad, hay también nacimiento del hombre en Dios, y eso es la ascensión. Misterio primero y último de Cristo: la Navidad es el abajamiento de Dios, Dios que se hace hombre, y la ascensión es el hombre que se endiosa, la naturaleza humana de Cristo que se pone a la diestra del Padre. Por eso, a propósito de la encarnación, el credo de Nicea confiesa que el Verbo se hizo carne por nosotros los hombres y por nuestra salvación. El padre Bulgakov precisa que el por nuestra salvación designa la redención y el por nosotros los hombres la deificación. O sea, este trabajo en pro de nuestro endiosamiento por la gracia humilde, por la gracia nos hacemos dioses. De otra manera dicha, entonces, la doctrina de la Iglesia Oriental sobre la deificación del hombre es también una teoría del arte. La teoría de la deificación de la vida espiritual está unida con el arte sacro, está unida con el icono. Es de esta doctrina que derivan tanto la práctica de la vida espiritual como la del arte. Esa es ya la unidad orgánica de la vida espiritual y de su expresión artística. El icono entonces es